¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a estar probando comida deliciosa. Pero no cualquier comida, ni tampoco en cualquier lugar. Y es que si te has visto la serie de videos que he publicado hasta el momento en el canal, sabrás exactamente que nos encontramos en El Salvador. Yo no sé si me va a dar tiempo, ni si voy a tener estómago para probar todas y cada una de las comidas típicas, sobre todo callejeras de este país, pero si de algo estoy seguro es que vamos a probar las emblemáticas pupusas, entre otras comidas que vamos a estar probando a lo largo de este video. Y es que me he venido a un lugar súper famoso. Yo creo que todos los salvadoreños deben de conocer este sitio, en algún momento habrán escuchado de él o habrán venido aquí a comer las famosas pupusas o cualquier otra comida del país. Y es que nos encontramos en los Planes de Renderos. Así es conocido el lugar donde nos encontramos y que es famoso porque los fines de semana, sábados y domingos, los salvadoreños suben hasta aquí porque estamos un poco bastante altos con relación a San Salvador, allá abajo en el centro de la ciudad. Y aquí es famoso porque hay muchísimos sitios de comida. Y es que detrás de mí pueden ver las diferentes pupuserías que existen, porque así son llamados estos lugares donde venden las famosas pupusas. ¿Qué son exactamente las pupusas? Pero es un plato súper típico del Salvador, para quienes me ven y no son de este país. ¿Cómo se llama un lugar donde hay muchas pupuserías? Pues resulta que tienen un nombre y es bastante peculiar y se llaman pupusódromos, como los hipódromos pero de pupusas. Algo así. Pero bueno, vamos a estar recorriendo algunos de estos lugares para probar diferentes tipos de comida. Yo no sé a cuál ir porque hay demasiados. Yo voy a entrar simplemente al primero que se me atraviese por allí, así que vamos para allá. Para este video no me encuentro solo, estoy con Angie, pues ella es la encargada de ser mi segundo estómago. Y también porque obviamente va a probar la comida. ¿Preparada para todo lo que se viene? Sí, realmente estoy muy emocionada. He escuchado hablar mucho de la comida. Estamos emocionados. Mi linda esposa es vegetariana, así que se va a ver limitada en probar ciertas cosas. Obviamente no porque no pueda, sino porque su costumbre, su manera de ver las vidas, de ver las cosas, le dice que no tiene que comer cositas animales. En algunos casos pues ella no va a poder probar todo, pero para eso estoy yo. A ver, miren, yo estoy viendo aquí unos elotitos, mazorca o jojoto como le llamamos en Venezuela. Yo había escuchado que había unos elotes locos. Voy a probar un elote loco a ver qué es lo que tiene el elote loco como primera comida callejera que vamos a probar aquí. Vean cómo mantienen esto calientito. Es una brasa allí, una parrilla, como cuando vas a hacer asar carne, y aquí lo van manteniendo calientito. ¿Qué es eso del elote loco? ¿Qué trae exactamente? Porque yo no sé. Lleva mayonesa, queso, ketchup. Ok, me lo da como es, con todo. ¿Lo quiere rayadito, raspadito? ¿Cómo es eso? Se le sirve en platito. Ah, no, yo lo quiero así. Bueno, sírvamelo como se lo comerían aquí un elote loco. Yo dejo que usted lo haga como debe ser. Y además me gustaría saber, ¿esto qué es? Rigua rellena de queso. Rigua. Sí, es como una pupusa, pero de elote tierno. Esta es una torta de elote. ¿Torta de elote? Sí. Ay, ahorita me va a dar a probar una de esas. ¿Es dulce? Esta es dulcita, estaba saladita. Miren, me gusta este ingenio. Esto era un tambor de estos de lavadora, ¿verdad? Esto es un tambor de lavadora de esas chacachacas que hacían chuc, 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 chuc. Lo adaptaron como una cocina aquí, un fogón. ¿Y qué es eso? Nuegados de yuca. Muégados, nuéganos. Nuegados. ¿Y de qué son? De yuca. De yuca. ¿Y eso qué es? Miel. Miel de dulce de atado. Miel de dulce de atado. Esto es típico del Salvador. ¿Así también? Sí. Ay Dios, aquí voy a necesitar como 4 estómagos para probar todo. Miren, ya la señora me acaba de entregar el elote loco. Miren cómo luce. Vamos a ponernos más a la luz aquí para que ustedes lo puedan observar mejor. Miren, esto tiene mayonesa, ketchup, queso. Miren eso, te lo sirven así en un platito para que sea más fácil comértelo. Miren, vamos para acá arriba, que hay unas mesitas para uno sentarse plácidamente aquí, miren, alrededor de la naturaleza. A ver, miren, de las pocas cosas que Angie va a poder probar va a ser el elote loco, porque miren, le echan bastante mayonesa, bastante salsas, queso abundante, elote loco. Miren esto, ahí voy.
torta de elote, miren. Atolito no van a tomar. Atolito. ¿Y esa es una bebida? Es una bebida. Tráiganos una. Sí, tráiganos una. Ok, vamos a eso entonces. Miren, esta torta de elote. Yo ni siquiera les pude decir lo del elote. Está rico, está delicioso. Puede ser un snack para pasar la tarde. Yo le echaría quiero de menos todo. salsa quizás. Yo le echaría menos salsa o me falta quizás mezclarlo más, juntarlo más. ¿O te falta ser más salvadoreño? Puede ser. Está caliente. Ok. Ok. Cuidado. Es una bebida caliente. Es una bebida caliente. Aquí nos lleva a todo. Ahí está el atol. ¿Cómo se llama? Atol de elote. Ah, este también es de elote. Ok. Todo es elote. Todo es de elote. Aquí utilizan bastante el elote. Esto está buenísimo. Muy bueno. Pero coincido con Gabo. Nosotros solemos comerlo con mantequilla solamente, ¿verdad? El queso sí está rico. Muy rico queso. Nos hemos dado cuenta en todos los lugares que hemos comido que todo queso que usan para cualquier cosa es un queso fantástico. Muy rico. No sé cómo se llama. Tiene muy buen sabor el queso. Vamos a preguntar si es el mismo que utilizan para las pupusas. Capaz y sí, pero no sé, porque este se raya. Capaz el de las pupusas no es rayado, no sé. Delicioso. Miren, yo me voy a pasar de lado porque aquí está pegando mucho sol. Y como mi mamá no parió teja, mamita, te quiero que estás viendo este video. Yo había probado atoles antes. En Venezuela se toma atol, pero de elote no. A ver. Huele rico. Huele rico. Como a canela, son cosas mías. Tiene como canela. Está riquísimo, está muy rico porque tiene ese dulzor del elote, pero no es un dulzor así que te vaya a empalagar. Vamos a probar otra cosa que es la torta de elote. Como una pupusa, pero de elote y es dulce. Esta es dulce, hay una que es salada. Con un diente. No se le siente tanto el sabor a elote. Es como una especie de arepita dulce que hacemos de anís en Venezuela, pero no está tan dulce. Sí se siente el elote. Debe ser que a diferencia del atol de elote, a lo mejor esto es un poco más dulce y le contrarresta el sabor a esto. Yo le echaría queso así, saladito así por arriba. Lo que sí es que miren, aquí después de este video voy a tener que hacer bastante cardio, bastante ejercicio porque todo es engordante. Que ya entiendo el por qué vienen aquí las personas los fines de semana a comer algo rico, porque de verdad es agradable. Aquí estamos, miren, sin mucho calor, no está haciendo frío, pero tampoco está haciendo mucho calor. Son ahorita las 4 de la tarde, el ambiente es relajado, no hay bulla, a pesar de que a veces pasan vehículos, pero es bastante tranquilo, la gente anda así relajada, calmada. No es que en la ciudad estén muy agitados realmente, por lo que hemos visto del salvadoreño es, miren, pausado, relajado, buena onda. Quedé sorprendido y ya íbamos a emprender el camino. Angie fue a pagar y le digo, mira, ¿cuánto fue? $3.50 por todo esto, por estas tres cosas. La verdad es que me parece que está barato. Probado estas tres cosas típicas: elote loco, atol de elote y torta de elote. Vamos a ver qué más encontramos bajando por allá. Buen comienzo. Salado, dulce y bebida. Buen comienzo. Bueno, continuamos explorando la zona. Vamos a ver qué más nos encontramos. Estos son sorbetes artesanales hechos de fruta. hechos de fruta. ¿Y cuál es el que más se le llevan? El de coco es el que más camina, el de tamarindo ¿Uno de coco y uno de tamarindo? ¿O está full? y el de manzana verde, que es un nuevo sabor que abajo hicieron, entonces que está bien delicioso también. Bueno, a mí me gusta el tamarindo, me gusta mucho lo ácido. Yo voy a querer uno de tamarindo. Yo quiero uno de coco. ¿Y esas barquillitas de qué son? Barquillos hechos de galleta, estos los hacen siempre artesanalmente. Ah, también la barquilla es artesanal. Todo es artesanal, hechos en hornos de leña. Este es a $1 y este cuesta 3 coras. Son sorbetes 100% naturales que no causan ningún daño. Pueden comer la gente que tiene azúcar en la sangre, o sea, no hay ¿sí? ningún problema. Ah, O sea, mira qué son bien. naturales. Gracias. Ajá, miren, son 3 coras por cada uno, que por cierto, ya les he explicado que aquí a 25 centavos de dólar le dicen 1 cora. Muy amable. Gracias, muy ¿De amable. dónde nos andan visitando? De Venezuela. Son venezolanos. Venezolano, sí. Miren, aquí está el sorbete de coco y Angie el sorbete de tamarindo. Salucita. ¡Qué rico! Los dos están muy buenos. Son muy diferentes, pero están ricos los dos. Tiene trocitos de coco, como decía el señor, y el sirope le da el toque, ¿verdad? Bueno, miren, nosotros seguimos paseando todavía con nuestro heladito aquí. Y aquí se están comiendo unos elotitos que sí se los dieron en el palito. A mí no me lo dieron en el palito, pero miren, aquí están todos estos puestos aquí. Miren, este es el atol de chuco. Miren, chuco con S. Ah, pensé que era con C. Chilate con nuegados. Ah, este es el que no probamos allá, que nos ofrecieron. Me nos olvidó probar ese. Entonces aquí probaremos estos dos. Yo no sé cómo después voy a probar las pupusas, pero haré mi mayor esfuerzo. Miren, ahora vamos a probar atol chuco. Tiene unos pedacitos de algo, no sé qué es. Ah, creo que es frijol. Sí, miren, tiene unos pedacitos de frijoles. No sé si lo logran ver allí. Por lo que supongo es salado. Y me acabo de comer un helado bien dulce. Vamos a ver.
bien salado. Epa, es saladísimo. O sea, claro, a lo mejor como me comí el helado súper dulce. Está concentrado en sabor muchísimo. Tiene su frijolito. El sabor es muy intenso. Bueno, para el video pues no lo probé con ustedes, lo probé fuera de cámaras, me gustó mucho, pero yo estaba como igual como la otra comida, hay algo aquí que me sabe diferente, que sabe como ahumado, pero que sé que había probado aquí en El Salvador y no lo probé en ningún otro lado, y es ese condimento muy típico de acá que se utilizaba mucho en las comidas prehispánicas, y es el polvo simplemente de la semilla molida de lo que nosotros conocemos como la uyama, y al ver el color es lo que le da realmente ese color característico como grisáceo, y bueno, cuando investigamos un poco que nos explican, pues es este condimento. Miren, entre tanto nos ha llegado el chilate, que es esta bebida aquí, que no sé muy bien todavía qué es lo que es, y los nuegados, que es con esta miel que nos estuvieron comentando hace un momento, pero que no lo habíamos probado. Entonces miren, tienen como este liquidecito, están como bañados aquí, y estos en particular vienen, o sea, aquí juntos. te lo venden juntos, pues, pero lo puedes comprar por separado también. Huele como a algo dulce, ¿será? Ah, no, todo lo contrario. Es que ni siquiera es salado, o sea, es como un sabor muy neutro. O sea, me hizo así impacto porque pensé que iba a saber dulce, no sé por qué, por el olor. No tiene mucho sabor realmente. Si es así, entonces quiere decir que lo que viene es muy dulce. Neutro. El sabor es demasiado neutro. Yo creo que es para quitarte el dulce de esto. Vamos a ver. Miren, esto es raíz de yuca, le echan sal y aceite y hacen una especie de buñuelo. Hay varios tipos, pero este en particular, el que voy a probar es el de yuca, ¿ok? Bien dulce. Y el líquido que tiene, para que me entiendan los venezolanos, es como parecido al líquido que le ponen El golfeado. golfeados, que los mejores son del Unquito y lo comprobé. Ah, es de papelón entonces, Es como una piloncillo. especie exacto de dulce de hecho de papelón, a base de papelón, o por lo menos así sabe, yo me imagino que sí es con eso. Y es un buñuelo frito bien tostadito al comerlo por fuera, y por dentro es así como espesito. Bien rico, pero ya entiendo por qué esta bebida es súper neutra, porque es bien dulce. Pero también lo pueden comer así simplemente como un postre solito. Miren que, por cierto, cayendo en cuenta que este postre es a base de yuca, ahí es cuando te das cuenta de que en la cocina lo que hace falta es creatividad, simplemente cambiando el modo de preparación, porque alguien que no conozca este tipo de platillos a base de yuca, la yuca, para mí la yuca o es pedazos de yuca frito o pedazos de yuca sancochado, y ya, así como yo conozco la preparación de la yuca, sirve como acompañante. De resto, yo para qué más se usa la yuca, para más ninguna cosa, pero aquí entra el ingenio y miren cómo pueden mezclar diferentes tipos de ingredientes y hacer hasta un postre. Miren, por ambas cosas pagamos por las tres cosas, porque realmente fueron tres cosas, pagamos $3.50. Es que todo vale como $1.50, más o menos es el precio de las cosas. Miren, estamos echando un vistazo porque seguimos caminando hacia el mirador, a ver si nos baja un poquito la comida para por otras cosas. Miren, Luisito el Pillo estuvo por aquí. Miren, le tienen la foto aquí, haciéndole la publicidad. Aquí también lo tienen ahí. Mira, Luis, ¿te están pagando por la publicidad? No creo. Y miren, esa publicidad de ahí del negocio y que le estén haciendo, pues alusión a que Luisito Comunica vino para acá, solo nos quiere confirmar de que este es el lugar para probar este tipo de comida, porque es el que más vienen los salvadoreños, es donde además tienes muchísimos lugares de comida, muchos puestos. Fíjense que lo que hemos caminado, todos los diferentes lugares que nos hemos encontrado, así que es un buen lugar para probar todos aquellos platillos que quieren del Salvador. Lo interesante de este lugar además es que adicional a estos lugares de comida callejeros puedes conseguir estos así, pupuserías más chic, está muy bonita. Y fíjense aquella donde está como elevada para que tengas esa vista de la montaña, del paisaje, de los animalitos que van pasando. Miren qué bonito el ambiente de esta zona, ¿eh? Se siente así como un ambiente tranquilo, como un pueblito retirado. Y esta es la avenida principal, ¿eh? Por cierto, seguramente me van a comentar que estamos muy cerca, como a 15 minutos aproximadamente, de la Puerta del Diablo. Un sitio bastante turístico también, donde funciona un lugar de comida. Pero en este momento nos informaron que estaba en remodelación. No vamos a poder conocerlo, no vamos a poder ir ahí, pero una excusa para volver a venir a El Salvador y después conocer aquellos sitios que en esta visita no vamos a poder conocer. Miren, en todos lados van a conseguir comidita. Disculpe, ¿estas qué son? Pastelitos ¿De qué? de vegetales. De vegetales. ¿Y estos de acá? Empanaditas de plátano. Empanadas de plátano, eso se ven buenas. ¿Cuánto cuestan las empanadas de plátano? 3 por $1. ¿Y cuánto me vende una sola? 35. Véndame una, pues. Cuando dijo 3, yo me asusté. Ay, Dios, ya estamos muy full. Sí. Con azúcar. Como sea común comerla.
¿Y eso qué lleva adentro? Leche. Leche. Leche, o sea, plátano envuelto en leche. ¿O cómo es la cosa? Plátano relleno de leche. Plátano relleno de leche, ok, miren, ahí lo fríen. Miren, está bien caliente, tiene azuquita por fuera. Yo le voy a pagar a la señora mientras que esto se enfría porque esto está bien caliente. Para los que me conocen, soy amante del plátano maduro. Y esto tiene pinta de que es muy bueno. Vamos a ver si es verdad. Plátano relleno de leche, la leche en polvo. Lo sabía. Qué rico Es que está. lo conozco también, a ese muchachito. Como un arroz con leche, ¿sabes? Como un Ajá, arroz con la leche. parte blanca. Ajá, como la parte blanca de un arroz con leche. Miren, este postrecito, 35 centavos de dólar. Muy rico, aprobado. Y miren, ese puestito no era el único. Aquí hay otro y allá hay más. Y todo esto se trata de eso, de vender cosas. Y la variedad de cosas, porque todo lo que hemos probado es diferente. Y hemos ¿Segura? visto o sea, los carteles y son diferentes. O sea, siguen siendo cosas que aún no hemos probado. Aquí ustedes me comentarán, sobre todo los salvadoreños, te faltó probar esto, te faltó probar aquello, te faltó... Pero estoy tratando de probar lo más emblemático. Como Y lo que más nos han conocido. recomendado, lo que se repite cuando preguntamos. Exactamente, las recomendaciones. Miren, por ejemplo, aquí tenemos la pupusería Yvonne, fundada en octubre de 1987. Por aquí tenemos la pupusería de Denise. Por aquí tenemos la pupusería de Doña Lucy. Por allá más adelante tenemos la pupusería Flor de María. Ya que estamos aquí en la Flor de María, vamos a entrar a esta pupusería. Aquí es donde ustedes van a venir a comer. Es un sitio bastante agradable, es como una especie de terraza con mesas y banquitos. Tienen aquí vegetación a su alrededor y vamos a elegir una de estas mesitas para comer. Aquí está el menú. Aquí salen los diferentes combos, las diferentes cosas que venden y supongo yo que aquí pones la cantidad de cosas que quieres, de qué tipo quieres la pupusa, si de arroz o de maíz, y pues eliges. Aquí tenemos también el menú donde vamos a poder ver los diferentes platos, los precios. Miren todo lo que hay. Miren, hay pupusas de maíz y arroz, pupusas especiales de maíz y arroz, porque miren, las especiales vienen con camarón, con pollo, ya son más elaboradas. Platos de carnes y aves, almuerzos ya más completos, sopa de gallina, pollo asado. Miren, un montón de cosas que elegir. Yo creo que vamos a irnos por la opción de las pequeñitas para probar más cosas. Claro, para probar más variedad, sí señor. Miren, no en todos los sitios se ven este método de que ustedes aquí escogen en un papelito lo que quieren y van marcando lo que quieren y así ya ustedes mismos hacen la orden. Agarren y dejan los panes de empanadas de muchos sabores. Es verdad, Está bueno. para las empanadas venezolanas está buena porque tú pones aquí y dices cuántas empanadas, de qué sabor y qué relleno, porque a veces, no, 4 de pollo, 5 de Y todo el arroz. mundo quiere una de queso, todo el mundo quiere una de seguro de chicharrón, todo el mundo quiere... Entonces, dame una de queso. Escriban. Ah, yo también quiero que 2 de queso, 3 de pollo. Ah, pero 4 de queso. No. Bueno, vamos a ver qué escogemos aquí y después de probar esto, seguimos el recorrido porque este lugar es enorme y me dicen que hay un muy bonito mirador, que hay una buena vista de la ciudad. Bueno, a ver, miren esto. Resulta que hay una pupusa que se llama pupusa loca, porque viene con todo. Como 10 ingredientes trae la loca. Entonces yo me voy a pedir una loca grande. Porque me pequeñita, porque Porque son no hay muchos pequeña, ingredientes. ya la loca pequeña la tengo aquí al lado. No, mentira. Me voy a pedir una de camarón porque me gusta el camarón. Voy a probar una pupusa de camarón y Angie se va a pedir otras, que a lo mejor se va a pedir una de queso, una de queso con frijol. Puedo decir que la mitad más de la mitad de las cosas son vegetarianas y está increíble. De las pequeñas es $1, las grandes $3. La de camarón ya ahí sí varía un poco el precio. La de camarón pequeña $1.50, la grande $3.50 y la loca, que es la que tiene muchos ingredientes, $3.50. Eso más o menos para que ustedes vayan viendo los precios. Así que yo con una loca y una loca grande y una de camarón pequeña son $5 que voy a pagar por esa cantidad. Miren, todo esto son los ingredientes que va a llevar la loca. ¿Y qué hay? Mira, veo champiñón, veo queso. ¿Qué más tiene? Ayote, zanahoria, jalapeño, ajo. ¿Y esto aquí que se está cocinando qué es? Es pollo, Pollo. ¿Y eso también lo va a llevar la loca? ¿Y eso qué es? loroco. Loroco. Es que como una planta. Sí, es una flor. Una flor típica de aquí. Chicharrón. Wow, esa sí que está bien loca. Miren, esta es la gran plancha que utilizan para... Ah, y le echaste frijol, por ahí vi. Frijol. El frijol es muy importante en la cocina salvadoreña. Sí. Es un plato principal en cualquier plato, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la comida más típica que comen ustedes, además de las pupusas, pero que comen en su día a día, como en la semana, en tu casa? ¿Qué almuerzan? Frijoles. Frijoles, pero lo acompañas con algo más. Arroz. Arroz y frijol. Sí. ¿Y de proteína sueles comer algo de proteína? ¿O lo típico es el frijol con el arroz?
Frijol y arroz. Frijol y arroz. Eso es como una comida diaria típica. Sí. Miren, esta plancha está para hacer una buena arepa. Tú sabes que en Venezuela tenemos un plato típico que se llama arepa y luce muy parecida a las pupusas. Solo que nosotros las abrimos al medio y las rellenamos que si de pollo o de carne o de queso. Múltiples rellenos. Y es como nuestra comida típica, así como lo es las pupusas para ustedes. Ajá. ¿Las has visto? Las tienes que probar, porque si te gusta la pupusa, te va a gustar la arepa. Mira, pupusa de maíz o de arroz, ¿cuál prefieres? De maíz. De maíz, ¿prefieres la de maíz? ¿Crees que la mayoría de salvadoreños prefiere la de maíz? Sí. Sí. A ver, y para los salvadoreños que me ven por allí detrás de esta pantalla, vivan o no en El Salvador, ¿qué prefieren? ¿Pusas de maíz o de arroz? Vayan comentando allí a ver quién gana. A ver, ¿y ahora qué estás haciendo ahí? La mezcla, la masa. Ajá, la masa. Y eso lo haces que en base de una harina que compras ya hecha y después la mezclas con agua. Sí. ¿Sí? Sí. Y es una harina de maíz. Sí, harina de maíz. ¿Cuál es la más común que utilizan para hacer las pupusas? Hay una famosa. Aquí compramos tortimasa, pero están las otras más secas, la del comal, pero la que más usamos es la tortimasa. Tortimasa. Es con la que quedan bien las pupusas. Se siente más finita. Lo pregunto porque en Venezuela también tenemos una harina precocida muy famosa para hacer la arepa. Entonces no todo el mundo le gusta la misma, pero la mayoría coincide con la mejor y creo que es harina pan, de la marca Pan. Y ya tú todo a las harinas le dices, no, harina pan, tráeme una harina pan. A veces si es de la marca o no, pero es harina pan. Mira, ¿sabes que en mi país existe un debate de cuando se prepara la masa? Si primero va la harina y después el agua o el agua y después la harina. ¿Aquí cómo es la cosa? Yo siento más fácil en poquitos el agua y después la harina. Primero echas agua y después le vas agregando harina. Ajá. ¿Tienes la medida de cuántas pupusas salen de 1 kilo de harina? La verdad no. No, pero salen muchísimas. Sí. Pero ¿cuántas son muchas? ¿Tienes una idea? Como, no sé, 30 pupusas o 20 pupusas. Quizás unas 100. 100 pupusas por cada kilo de harina. ¡Wow! Son muchas pupusas. Ajá. ¡Wow! Pero miren cómo va haciendo. Nah, miren eso, qué técnica. ¿Y después qué haces? Que me intriga cómo le echas todos los ingredientes a eso. Pero si ya hiciste y después le haces otra capa encima. No, aquí mismo se envuelve. Wow, pero miren eso. ¿Cuánto relleno? Muchacho. Menos mal que me pedí una sola loca y una pequeña, porque yo con eso quedo ya hasta mañana. Miren el tamaño de eso. O sea, yo no sé si van a poder apreciar. Miren, el tamaño de mi mano queda pequeña en relación al diámetro de esa pupusa. Esta es de auyama, miren eso. Raya auyama, la mezcla con la masa. Este es ayote con queso. Sí. ¿Y el queso que utilizan normalmente en la pupusa, cómo le llaman? Es quesillo. Quesillo. ¿Es salado? ¿Es neutro? Es quesillo especial. Solo para pupusa. Sí. Cuando llegas a la charcutería, tú pides, deme queso de pupusa o le llamas queso, ¿cómo? Quesillo. Ajá, quesillo. Me da quesillo, tantos kilos de quesillo. Sí. Para nosotros el quesillo es un postre, ¿viste? Es como un flan, tipo un flan. Bueno, ya creo que se dieron cuenta realmente de lo que es una pupusa. Es una tortilla de maíz, amigos, especie de una arepa colombiana, una arepa venezolana, pero aquí lo que hacen es que en la masa mezclan los ingredientes y ya vienen como dentro de la mezcla y así pues la asan de lado y lado en esas planchas bien calientes que están. Varían dependiendo del ingrediente que quiera cada gente, como vieron hay como 19 tipos en esta pupusería, pero sí es verdad que hay 2 tipos de masa con que se hace, ya sea de maíz o de arroz, pero muchos con los que he hablado coinciden en que la que más le gusta a los salvadoreños es la de maíz. Ustedes decidirán si es verdad o es mentira. Bueno, poco a poco está llegando la gente. Cuando llegamos, miren, estado vacío, ya poco a poco va llegando, me imagino que es por la hora, 3:17 ahorita. Madre mía. Wow, miren esto, o sea, miren mi mano. La pupusa es una mano mía, como 2 manos mías, como 3 manos mías, más los laditos de ahí. Ahora, en relación a mi cara, miren, el plato está hirviendo. Miren mi carita, miren mi carita. Déjame ver si lo agarro yo mejor. Está calientísima. Que Gabo tiene una sola mano. Miren eso. Es una mega pizza. Es una pizza individual. Está enorme. Yo voy a probar primero esta y después probar la de camarón. Porque aquí se va a simplificar todas las pupusas en una. O
que voy a probar todos los sabores de pupusa en una sola. Yo quisiera que ustedes me den en los comentarios cuál es su favorita. Si la de camarón, si la de queso con frijol. Pollo ¿Cuál? chicharrón. ¿Cuál es su favorita? A ver qué tantos salvadoreños coinciden en una sola. Bueno, y como en otras partes del mundo, aquí una bebida típica también es la horchata. Miren, yo me pedí un gran vaso de horchata, muchas gracias. Eso es con lo que vamos a pasar la pupusa y nos vamos a refrescar el día de hoy. Esto es, miren, una bebida dulce. Tiene semillas de sésamo, tiene arroz, tiene cacahuate, agua obviamente, leche, canela, vainilla, un montón de ingredientes. Yo la probé. Salud, Apenas llegó y estaba seca. súper refrescante. Ahora sí, vamos a entrarle a esto. Hay que dejarlo reposar. Menos mal ya le hemos hecho este preámbulo porque Sí. está que te arrasa la lengua. Ahora, ¿cómo se come una pupusa enorme como esta? Se ¿Así? pica un pedazo y se agarra así, se agarra completo, mordisco, le va a picar un pedazo y ¡pum! Pa' dentro. Ahorita que hombre, eso no es así. Bueno, ya ha llegado el momento por primera vez de probar la pupusa. Sublime, muy rica, la masa está deliciosa. Y esta en lo particular, me imagino que por la mezcla de sabores, ahí, miren este quesito derretido, miren. Tiene así ciertos momentos picosos. La masa queda crunchy por fuera, suavecita por dentro. Qué buena es, muy rica. Miren. El queso está. Vamos a echarle más salsa, ¿ven? Me pusieron aquí como unos encurtidos. Me imagino que para ponerle aquí arriba. A ver, qué delicia ha sido conocer las pupusas, probarlas. Qué manjar, señores. Voy a poner a un lado esta y voy a probar la de camarón. A ver qué tal está. Tiene queso. Siempre tiene queso, ¿verdad? Yo creo que siempre tiene queso. Aquí ya se le siente más el sabor a queso. No sé si habrá otra cosa aquí en El Salvador que pueda superar a las pupusas, pero sin duda alguna, amigos, le doy de 10 puntos a las pupusas infinito. Aquí tenemos muchos dulces de estos más tradicionales, más típicos. Miren, esto me llama la atención, son como unas gomitas. Esto los he visto en otros lados también, marshmallows. Tenemos por ahí como conservas de coco. Hay un montón realmente. Bueno, amigos, me han dado un aventón, un ride como le dicen aquí. No pude mostrárselos porque Henry, quien me dio el aventón, va a aparecer en un video de entrevistas que estoy haciendo. Tienen que esperar a que se publique. Nosotros vinimos al mirador, un mirador famoso de esta área. Y aunque, a ver, está nublado, pero se ve. Sí se ve, qué genial. Pensábamos que iba a estar todo nublado. Miren, qué bueno está esto. Miren, allá al fondo, eso que ustedes ven allá como una especie de lago, es precisamente el lago de Ilopango. Es lo que quedó de una caldera de un volcán y pues se llenó de agua. Es del más profundo que tienen aquí en El Salvador. Y por aquí podemos ver la vista que hay de la ciudad. Para allá al fondo, hacia la izquierda, está el centro de El Salvador. Aquí ahorita estamos al sur. Miren esa tormenta que hay por ahí. Espero que no nos llueva. Bueno, y los alrededores del mirador son estos de acá. Hay muchos negocios, ventas ambulantes, miren, farmacias, venta de pollo por allá. Muchas cosas que hacer, que comprar, que comer y muchas cosas bonitas que admirar. Miren, no los queremos asustar con este dato de la caldera del Ilopango, pero ¿qué leíste? Se lo voy a leer textual porque me dio miedo. La noticia comienza así: el cráter del Ilopango es una amenaza silenciosa. Si Ilopango volviese a ser erupción como la que se registró en el año 535, destruiría todo El Salvador y parte de Centroamérica y cambiaría el clima del planeta. Esperemos que eso nunca ocurra. Bueno, amigos, y con esta increíble vista detrás de nosotros de parte de la ciudad de El Salvador, Con pues burbujitas. de San Salvador, nos tenemos que despedir. Todo llega a su fin con el estómago, eso sí, bien lleno, bastante lleno, gracias a Dios. La comida está espectacular, riquísima. Deseamos tener más espacio en nuestros estómagos para seguir probando cosas. Seguramente parte de los videos que van a ver o parte de las comidas que vamos a probar las vamos a probar
en diferentes días, aunque la mayoría fue en este único día y tratamos de probar lo máximo posible, pero si nos encontramos alguna cosita que aquí no vimos y que sea interesante para el video, por eso quizás no van a ver con diferente ropa. De mis favoritas, obviamente las pupusas se llevaron el top. Sí, el número 1 las pupusas, sin importar el sabor, porque creo que en el video no apareció. Tienen comida, tienen una azuquita. Probé las de ayote, probé las de espinaca. Queso, solo queso. Y eso estaba delicioso. Realmente, Muy rica. sin importar de que estén rellenas, son demasiado deliciosas. Y lo que más me sorprendió es darme cuenta que realmente pude comer todo. Es verdad, ha sido de las comidas callejeras en un país donde Angie ha podido probar muchísimas cosas. Creo que no hubo nada que no probé. A mí, sin duda alguna, las pupusas me encantaron. El solo hecho de la masa con el queso, Es que el espectacular. queso es muy especial y te dijeron que se llamaba quesillo. Quesillo, así le dicen. Es una especie de queso, ojalá lo lleven a Venezuela, lo compraría para las arepas, pero Quedaría brutal. fácil. Y Buena otra mezcla. cosa que fue también muy curiosa es que hacen muchas cosas con yuca. Les gusta simplemente así la yuca frita y se la sirven y les encanta la chica la yuca. Es verdad. Bueno, amigos, yo no sé cuál fue su comida favorita de las que vieron, cuál más les provocó así visualmente, cuál les llamó. Y para los salvadoreños que me ven, cuál de todas ellas es su favorita, que obviamente sé cuál va a ser la ganadora. Pero bueno, déjenme un top 2, pues la más y la que les siga. Amigos, no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. En la descripción del video van a tener el canal de Angie, que les sube contenido increíble de los lugares que visitamos. Y recuerden que si nos quieren seguir en el momento en el que estamos en los lugares, antes de que aparezcan estos videos por YouTube, lo pueden hacer a través de nuestras cuentas de Instagram. La mía es Gabriel Herrera _. Y la mía es Angelina acá. Así que amigos, desde aquí, con esta vista increíble, nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.